que no está en su posición original. Si esto está así, ¿qué pasaría si ahora se desvía? Supongamos que esto es esto de acá viene a ser la caja de transmisión. Se eleva. ¿Qué va a pasar? Si la conexión la conexión inicial era ¿sí? Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Dónde es este pedazo? ¿Dónde está? A ver. ¿Cuántos pedazos? Claro. ¿Qué ha pasado? Esto cambia de posición. ¿Qué va a pasar? Nada, evidente. Cambiando, pues, pero ¿qué pasa con la longitud este? Tiene que ser más grande. Y eso es todo un problema. Esto crece. Porque a la vez de girar, y a la vez de extenderse. Por eso agarran dentro del mecanismo y empiezan a crear un extensor. Que la extensión sea en función al requerimiento de la ampliación. O sea, puede ir por adentro o puede ir después. ¿Por qué? Porque se entiende que el eje delantero o el chasis puede estar moviendo en función al eje delantero. Y el eje trasero puede estar de otra forma. O sea, el chasis puede estar torsionado. ¿Sí? Hay una posibilidad. Vamos a hacer el ejemplo. Y con la agresión del eje trasero, con la agresión del eje delantero, requiero que esto gire. ¿Qué más? Requiero que esto gire. Si a la vez gira, como pueden ver ahí, un eje común y convencional no podría ser esto conmigo. No podría ser eso. No. ¿Cuánto tiene posibilidad de giro? 360. Y está, pero entonces, lo que tenemos que ver aquí es que ese mecanismo, en cierta forma, ayuda, pero tiene un problema. Bueno, se podría ver antes, pero ahora parece que no se roba. No me he dado cuenta que estaba roto. Entonces, las desviaciones de la vía son absorbidas por este dispositivo, por este subsistema que es el eje de propulsión. Ahora, necesitamos saber cuánto podría desviarse. Entonces, tenemos que crear un mecanismo, ¿no? Vamos a crear el mecanismo aquí. Tengo el motor, tengo la caja de transmisión, tengo el eje para este lado y la primera horquilla. La primera horquilla para poder transferir esto de aquí con un ángulo determinado. Estoy exagerando el ángulo, ¿eh? Listo. Y esto va al diferencial. Y del diferencial se va a las dos ruedas. ¿Listo? Lo he girado el diferencial para verlo correctamente. Incluso, ¿por qué? Porque si lo tengo en vista lateral, solo se vería la rueda, ¿no? Ya lo he girado, pero no nos interesa eso, nos interesa la propulsión, ¿no? La desviación que puede haber en la propulsión es exagerada. Entonces, ¿qué pasaría si el eje está acá abajo? El diferencial más o menos me da la altura del eje, ¿no? Entonces,
si el diferencial está ahí abajo, el caso extremo, ¿no? Un caso extremo, por ejemplo, de aquí, demasiado extremo, es que tenga que transferir movimiento, transferir potencia de, de este eje de aquí a este eje de aquí, en una distancia que yo voy a establecer. Por ejemplo, quiero que sea unos 10 milímetros. La longitud del eje puede ser aproximadamente la longitud del eje inicial, ¿no? De repente hasta aquí. La longitud del eje podría ser aproximadamente 1 metro, a ver. ¿Sí? Incluso acá le podemos poner más, mejor que sea 100 milímetros. 100 milímetros de desviación, 10 centímetros, ¿no? De desviación. Se ha caído un hueco, un agujero. Y estamos viendo cómo transmite la potencia con esa desviación. ¿Qué va a suceder ahí? Voy a tener un ángulo, ¿no? Voy a tener un ángulo. Lo que estoy viendo acá es que voy a tener un ángulo. Este ángulo de acá se va a medir con lo horizontal. Este es lo horizontal. ¿Sí? Este es el horizontal. El ángulo que voy a medir va a ser con el eje de propulsión y el tramo, el pedazo de eje que sale de la caja de dirección. Más o menos es horizontal y esto que tiene ya el ángulo, la horizontal, con esto forma un ángulo que se llama beta. El ángulo beta. La horizontal con el eje forma el ángulo beta. ¿Listo? Este ángulo beta ahora va a tener una importancia, ¿no? Beta va a ser el ángulo, esto tiene varios nombres, pero no sé qué nombre le han usado acá para no equivocarnos. No sé dónde está, pero es un ángulo, vamos a denominar el ángulo de desviación. ¿No? Ese ángulo es el mismo que el de aquí. ¿Sí? Por propiedad, ya que son paralelos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el ángulo de desviación? Podemos calcular cuánto es el valor de del eje desviado, o sea, la hipotenusa, y podemos calcular el ángulo también. ¿Sí? ¿Cuánto sería el ángulo? A ver. El ángulo beta. ¿Cuánto sería? ¿Cómo lo calculo el ángulo? El ángulo lo voy a calcular de la siguiente manera. La tangente, ¿no? La tangente de beta, que es igual, cateto opuesto, 0.1 metros entre 1 metro. Esto debe darme 0.1, ¿no? ¿Cuánto es beta, en este caso, que vendría a ser el arco tangente de 0.1? ¿Cuánto es? En tu calculadora, a ver. $5.71. Entonces, el ángulo que forma ahí es 5 grados, .71, ¿no?
grados hexagesimales. Ahora, ¿qué tengo yo aquí? La caja de transmisión me bota una velocidad angular, ¿sí? Con toda la potencia del motor. Llega el diferencial con toda la potencia del motor, pero a la misma velocidad, ¿sí? ¿Es cierto o no es cierto? Mentira. No hace eso. Pero no hay un mecanismo de relación que cambie la relación, la relación de transmisión. Entonces, ¿por qué no llega a la misma velocidad? A ver, ¿por qué no llega a la misma velocidad? Resulta, resulta que esto empieza a tener detalle, ¿no? Ahí están viendo que está este eje paralelo, no está formando ángulo beta. Pero si forma un ángulo beta, o un ángulo beta muy distinto, esto tenía como todo funcionaba, y lo que pasa es que hay un desfase. Empieza a haber un desfase entre este eje y este eje. Por esta cosa, por la unión cardánica. Haber un desfase. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Por qué? Porque esto no debería tener un desfase. Debería transmitir la velocidad angular correctamente, sin ningún problema. O sea, debería tener acá 100, acá debería tener 100. Pero ¿qué sucede? Al tener ángulo, acá tiene 100. Pero cuando hay un ángulo beta, un ángulo de desviación, empieza a haber un desfase. Y se nota, es notorio. Bueno, yo lo noto acá, pero ustedes no lo pueden ver. Este está aquí. Sí, con gusto le traigo. Vamos a ver un video mejor, ¿ya? Lo que tienen ahí es lo mismo, ¿no? Solo que eso no funciona, este sí. Acá podemos ver el motor, que podría ser la conexión que tiene la caja de transmisión, y esto debe, en teoría, ser el diferencial, ¿no? O sea, la salida. Este va a ser el input y este va a ser el output, ¿no? La salida. Y el eje de aquí es un eje extensible. Como ven aquí el extensor está colocado y le han colocado algunos discos de bicicleta que ustedes lo conocen como sprocket, ¿no? No es un engranaje en sí, no tiene dientes, pero es más que todo un disco. Pueden ver acá que el ángulo que está aquí es casi cero, ¿no? Pues es un chico poquito, creo que tiene de ángulo, pero es casi cero. Tiene las puntas universales, dos en esta parte y en esta parte. Y acá podemos ver funcionando todo esto, ¿no? ¿Qué sucede con el eje? Cuando no hay un ángulo de desviación, el eje transmite la misma velocidad angular. Pero el problema es cuando hay un ángulo de desviación. Hay un desfase en la velocidad angular. Quiere decir que si acá hay 100, acá puede haber 90. Pero si da 90 grados de vuelta, hay 110. Otra vez 90 grados y vuelve a 90.
otra vez 90 grados y regresa 110. Y otra vez ya da la vuelta completa, nuevamente llega a 90 grados. ¿Eso es bueno? ¿Qué dicen? ¿Será bueno o no? Un vehículo que esté acelerando y desacelerando, acelerando y desacelerando. ¿Será bueno o no, Valeria? Sí, ¿no? Sí dice que es bueno. Sí es bueno, ¿no? Oye, toda la vida estás en tu computadora, ¿qué haces ahí? No, pero te pregunto qué haces, de repente es importante. ¿Estás jugando a Fortnite? Bueno, resulta que el eje cardán, como ustedes lo conocen, que en realidad no debería llamarse así, tiene ese problema, ¿no? Y hay que solucionarlo, pero hay que analizar el problema. Es un ajuste universal, debería ser correcto, pero hay o existe una no uniformidad en cuanto a la velocidad angular. La no uniformidad está prácticamente desde que han empezado a trabajar con este cardán. No pueden corregirlo, a menos que utilicen algún artificio, algún mecanismo que regule eso, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver, vamos a tomar una captura acá, a ver. Vamos a hacerlo rápido porque se me va la hora, después es un problema. Veamos, si yo veo esta toma y voy a poner otra, pero a una velocidad más lenta, ahí, ha girado un poquito nomás, ¿no? De acuerdo a la velocidad que hemos visto. A ver, ¿qué puedo decir? Vamos a generar una línea de referencia. No, no, ninguno coincide porque no está pues, correctamente alineado, ¿no? Veamos este de aquí, a ver. Vamos a centrar el eje a la perspectiva de la foto y coloquemos las marcas, por ejemplo, aquí. Una marca, otra marca y otra marca. Justo en las esquinas, ¿no? Estoy colocándole las esquinas. Esquina, esquina y esquina de arriba. ¿Sí? Superior de la marca de color blanco. Se nota, ¿no? A ver, para que esté más claro. Entonces, si traslado esto aquí abajo, también debería coincidir, ¿no? Miren. Y coincide. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? ¿Coincide o no coincide? Coincide. Ahora, eso nos indica que los tres discos tienen la misma velocidad angular o el mismo cambio de posición del ángulo. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver qué sucede cuando empieza a cambiar el eje, ¿no? Ya él, por ejemplo, coloca el sprocket porque lo va a hacer, lo va a hacer sonar, ¿no? Se nota por el sonido de que la velocidad es igual, varía. Es igual, funciona. Pero ahora va a variar. Va a cambiar la posición y miren ustedes lo que sucede.
Acelera y desaceleración. Claro, es imperceptible porque son unos pocos grados, pero el impacto de eso es grande. ¿Por qué? Esa aceleración, esa desaceleración, ¿a dónde va? Si es que lo dejamos así. ¿A dónde va? Va al diferencial. ¿Y del diferencial a dónde se va a ir? Porque el diferencial no absorbe desviaciones, o mejor dicho, oscilaciones de la velocidad angular, simplemente distribuye. Entonces, llega al diferencial y se va a las ruedas. ¿Cómo estaría el vehículo andando de esa manera? Exacto. Acelerando y desacelerando dependiendo de la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que hay algo ahí adentro que no puede ser subestimado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a analizarlo, bueno. Resulta que la horquilla, o las dos horquillas unidas con la cruceta, tienen una anomalía en cuanto a la uniformidad de la velocidad angular. Presentan una no uniformidad en este caso del ángulo, ¿no? O sea, si yo varío, acá se podría ver si funcionaría, pero no funciona. Si yo varío el ángulo de desviación, voy a observar eso. Mientras más grande, más drástico. ¿Qué voy a hacer? A ver, vamos a ponerle nombres. Este va a ser el eje de entrada y este va a ser el eje de salida. Entre el eje de entrada y el eje de salida, trazamos una intersección y encontramos el ángulo beta. El ángulo beta es el ángulo de desviación, en este caso, y vamos a ver que el eje de entrada viene de la caja de velocidades, pues, ¿no? El gearbox, donde va a tener una velocidad un poco más baja, de repente un poco más alta, dependiendo de la marcha. Si la marcha, por ejemplo, es de primera o de segunda, acá podríamos tener, por ejemplo, 400 RPM. Me estoy imaginando, ¿eh? 400 RPM o 600. Y aquí en la salida no lo sé, no lo sé, pero lo ideal es que sea 400, ¿no? Porque ahí no hay ningún mecanismo de transmisión, no hay nada que le cambie la relación de transmisión, solamente es un eje. Pero la anomalía que existe no la puedo desaparecer y definitivamente va a haber una oscilación. Una oscilación que tengo que dilucidar. Entonces, tengo en la entrada, tengo en este caso, acá le vamos a denominar velocidad angular de entrada. Y aquí, velocidad angular de salida. Luego, ¿qué más tengo? El ángulo beta y la posición del eje. La posición es importante. Esta sería la posición inicial. Esta sería la posición. ¿Sí? ¿Puede ser? Esa sería la posición inicial. Si yo giro 90 grados, de aquí es, ¿cuánto es? 90 grados, ya la posición ha cambiado, ¿sí? Y esto de acá también ha cambiado. Miren, ¿sí? ¿Te das cuenta, no? ¿Quién actúa acá? ¿Qué? De la cruceta tiene dos ejes. Ya, ¿cuál actúa? Esa, ¿no? ¿Cuál actúa? Acá tiene la cruceta. Como ven, tiene dos ejes. ¿Sí? Un eje actúa en 0 grados. Vendría a ser, por ejemplo, si tengo esto, este de acá. ¿Sí? Y cuando giro 90 grados, ¿quién actúa? Este de acá. O sea, un eje actúa aquí y el otro eje actúa aquí. Y en la intersección, por ejemplo, 45 grados, pueden actuar los dos. Entonces,
De 0 a 90 grados hay una diferencia. Por eso acá se indica la posición inicial. Por ejemplo, que la posición es 0, la posición inicial es 0, y además, ¿no? Está en sentido positivo, que la y tiene una velocidad angular en cuanto a la salida. Ahí ha habido muchos estudios hasta que empezaron a trabajar con relaciones, no de posición, sino relaciones respecto a la proporción de velocidad. Salida, salida, tenemos aquí 0 grados, 0 grados, 0 grados, y la posición del estado, y empieza a ir a 90 grados. Si el seguidor quiere el ángulo recto, el ángulo recto, ¿cuánto sería? Beta 0. Beta 0 dice que es 1. O sea, en el eje de entrada, en el eje de salida, la velocidad de pareja es ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tengo 10 grados o 20 grados? El eje de entrada, por ejemplo, cuando tengo 10 grados, ¿cuánto es? Ya no es 1. Si es 0.8, esto es 0.9, 0.94. Y sigo el camino de 0 a 90 grados. Y cuando sale, no va a ser 1. Y no es 1, 0.2. Más o menos debe ser 0.0. O sea, la relación de la cómo vamos a ver, tenemos que estudiarlo bien. Veamos. Si yo tengo un beta de 5,71, voy a trabajar primero con el beta de 20, ¿ya? Porque eso está en la gráfica. Y después trabajo con el beta de 5. ¿Y qué hacemos cuando tenemos pues 5? Cuando tenemos 4, no hay gráfica. Pero sí existe una relación. Entonces, ¿qué pasa cuando es beta 20? A ver, veamos la gráfica. La gráfica dice, en beta 20, ¿cuánto es cuando el ángulo es 0? Este es 0.8, este es 1. Acá debe ser 0.9, ¿sí? Más o menos 95. Listo. 0.95, ¿qué? Teta 4, recuerda que es velocidad angular de salida entre velocidad angular de entrada. Listo, entonces 0.95 es igual a la relación de velocidad angular de salida entre la entrada. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tengo yo en la entrada? He puesto 400, creo. Tengo en la entrada 400. ¿Cuánto vendría a ser la salida? ¿Cuánto es? 380. 20 RPM, no sé dónde están. Desaparecieron, ¿eh? 20 RPM. ¿Sí o no? Pero es lo que debe decir, eso es lo que debe pasar. Es más, acá tenía una conexión para la computadora, para Arduino, para ver las dos gráficas. Pero no hay nada. Pues. Así aprueban el curso a veces. Está hecho para un día, ¿no? Para el día de la presentación. A veces es así. Ya, listo. Ya, entonces, ahora, recuerda que eso es cuando la posición, es otro caso, ¿eh? Cuando la posición es en 0 grados. ¿Dónde es 0 grados? La posición
es en 0 grados. ¿Dónde 0 grados? Ahí. Justo ahí es 380 grados. Ahí. Pero ahora va a girar 90 grados. 80. Pero ahora, o sea, la posición va a ser aquí. O sea, un giro de 90 grados. A partir de acá. Un giro de 90 grados. A partir de acá. ¿Cuánto es cuando ha girado 90 grados? Girado 90 grados. Me acerco aquí, giro, acá está 20, giro, puedo decir que acá está 1 y acá está 1.1, un poquito más arriba tal vez, y podría ser, bueno, este creo que era 1.04 y este es 1, este es 0.94 y este es 1.04 y complementario. Entonces podemos decir que esto es 1.06. A ver. Entonces, si esto es 1.94, ¿cuánto sale esto? A ver, ¿cuánto sale? 300. Ya vamos a corregirlo, ya. 376 RP. Ahora, la velocidad cuando el punto ha recorrido 90 grados, ¿no? Cuando el eje ha recorrido 90 grados. ¿Cuánto es? La salida. Sería 1.94 y acá 1.96 por la entrada, que es 400 RP. ¿Cuánto sale esto? 400. Perdón, este es 1.06. No es 1.9, sino 1.06, ¿no? Miren. Si esto es 1.1, esto es 1.06. ¿Cuánto? O sea, gira 90 grados. Claro, pero esos 24 RPM desaparecieron. Pero ahora vuelven a aparecer acelerando. ¿Qué pasaría si tuviera una conexión directa? Se trasladaría esos RPM directamente. Entonces, y no habría forma de hacerlo de repente. Y no habría cómo hacer una conexión que no sea de repente un tipo de engranaje cónico, ¿no? Un engranaje cónico que pueda agarrar cualquier ángulo, de repente un engranaje especial. ¿Por qué? Porque es bien difícil conectar con un ángulo variable. Casi no hay ningún dispositivo que te pueda permitir hacer una conexión con cualquier ángulo, a menos que sea elástico, que sea un Hebe, ¿no? El Hebe sí se acopla a cualquier ángulo, pero la desviación que puede haber, y yo quiero meterle quiero meterle engranajes o algún tipo de unión para que transmita alto torque, no podría ser de cualquier mecanismo. Tiene que ser específicamente con un mecanismo que soporte esa aceleración y alto torque. Y 424 RPM y en 0 grados 324 RPM. Ahora, si gira nuevamente 90 grados, ¿a dónde va a llegar? Nuevamente a 390 grados. Si gira otra vez 90 grados, otra vez 420. De tal manera que si hace una vuelta completa, terminaría en 370. Y eso deja, en este caso, una gráfica de velocidad variable. Empieza a oscilar en velocidad variable. Empieza a haber un movimiento periódico que no debería tener un movimiento, una cosa tan sencilla como esto, tiene ese problema, ese defecto. Ahora, ¿qué ocasiona su vibración? La vibración podría arrancar la cruceta
en algunos días, tal vez de un día, la vibración podría ocasionar eso, son cargas variables. La carga variable hace daño. ¿Cómo se daña la carga variable? La conexión por carga variable. ¿Mediante qué mecanismo? La conexión por carga variable. ¿Mediante qué mecanismo? Eso lo hemos hecho en mecánica material. ¿Cuál es el mecanismo de falla? Cuando hay carga variable. Cuando hay carga variable. ¿Cómo? Se han olvidado. Fatiga. Me va a empezar a fatigar la cruceta. Ahora, si la cruceta es resistente, ¿a quién fatiga? Al eje. ¿Por qué? Porque si hay variación de velocidad angular, ¿qué debe haber? Variación de en el eje del centro. ¿Variación de qué? Si hay variación de velocidad angular, ¿variación de qué? Variación del torque. Recuerden que la potencia permanece. ¿Cómo permanece la potencia? Inalterable, constante. Entonces la potencia, en algo que se mueve, está definido por la multiplicación del torque y de la velocidad angular. Y si tengo la velocidad angular variable, ¿quién tiene que variar para mantener la potencia variable? ¿Quién tiene que variar? El torque. Y si varía el torque, no crea fatiga en el eje. ¿Lo fatiga o no lo fatiga? Claro, por eso hay este tipo de fallas. Aunque no se debe exactamente a esto, pero veamos nada más. ¿Cómo ha fallado? Sí. A ver, ¿cómo ha fallado el mecanismo? ¿Cómo ha fallado? ¿Por qué falla por torsión? Ahora, no es la única falla. Es más, esa falla quizás no se ve, pero tenía que haberlo entendido. Evidentemente, esta lesión va a causar ciclos de variaciones. La variación de torsión del torque no ocurre que empieza a limpiar. Ahí termina. Entonces, acá que tenemos, mire, dos velocidades. Y el problema no queda ahí. ¿Por qué? El problema es peor cuando hay más de
Ahora, por un lado es eso, por el otro lado, como las posiciones angulares van a ser modificadas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo solucionamos? Se dieron cuenta de algo. A ver, veamos esto de aquí. Se dieron cuenta de algo. ¿Qué pasa si ahora traslado? ¿Qué pasa si ahora velocidad traslado que tengo aquí oscilante a este eje de acá? Con el mismo beta. Eso queda con el mismo beta. Eso queda, arregla todo. La condición única es que este eje y este eje, si estos dos ángulos son iguales, ¿cómo vienen a ser esos dos ejes? Paralelos. Esa es la condición única. No hay otro. Por esa razón, no hay otro. Por esa razón que tú tienes, los dos ejes deben estar paralelos. Y debe haber algo que esté unido al chasis. Y debe haber algo que esté unido, debe haber algún rodamiento o algún mecanismo, debe haber que sostenga eso, que sea completamente paralelo, lo vuelva paralelo. Por el lado del diferencial, hay un soporte. Por el lado de la caja de transmisión, también hay otro. Por los dos paralelizan. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo aquí, por ejemplo, cuando es 0 grados, cuando es 0 grados tengo aquí 376. Cuando es 0 grados yo tengo beta. Este vendría a ser el input. ¿Cuánto debería ser este si el beta es 20? Este vendría a ser el input. ¿Cuánto debería ser este? Este es el input. Y empieza en 0. Perdón, este es en 0. Y este de aquí empieza en 376. Y ahora lo bota, pero ya estaríamos hablando de que sería el complementario. ¿Cuánto vendría a ser? Para que salga igual. ¿Cuánto vendría a ser pues, el factor? Si ahí es 376. Si ahí es 376. No. ¿Por qué? Con 400, esto de acá se transforma a 376. Pero yo quiero 400 acá. ¿Cuál es el factor que debo usar? ¿Cuál es el factor que debo usar? A ver. Tengo que usar el factor de 0, el factor de 90 grados, el factor de las velocidades angulares. A ver, tomemos el de 0. Si tomamos el de 0, sería 0.94. Es igual a la salida que no sé y la entrada que es 376. ¿Cuánto sale? Que es 376. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? Entonces, no puede ser 0.94, tiene que ser el complementario. ¿Cuál es el complementario? 1.06. ¿Cuánto es 376 por 1.06? ¿Cuánto es 376 por 1.06? Aproximadamente 400, porque no tenemos exactamente cuánto es el 100. O sea, estamos adivinando es 1.06, porque no hay un valor exacto. Pero aproximadamente con eso lo devuelvo. ¿Qué significa? Que si están paralelos, las velocidades angulares son absorbidas por dos uniones universales. Siempre y cuando estén paralelos. Y se acaba el asunto. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Crearle un soporte que paralelice este eje, un soporte que paralelice este eje al chasis. Un soporte que paralelice este eje
al chasis. Una vez que estoy solucionado el problema, se acabó. Hay desviaciones, hay una velocidad cíclica, oscilante, que no la puedo controlar y empieza a acelerar y desacelerar. Que no la puedo controlar en este caso, pero se puede corregir y desacelerar. Entonces, en este caso, ahora viene el problema, ¿no? ¿Qué pasaría si no está lubricado algún componente de esas dos uniones? ¿Qué pasa si está lubricado? Si no está correctamente lubricado, en vez de girar, lo que va a hacer es desgastar. En vez de girar, entonces eso también es otra situación. Necesita estar correctamente lubricado. Ahora, la lubricación de ahí empieza a ser otro problema. Y se crea la junta homocinética. La junta homocinética resuelve. Es lo que tú tienes en tu carro. Tú tienes una unión o una junta homocinética. ¿Han escuchado esa junta homocinética? ¿No han escuchado? ¿No han escuchado? No hay problema, no hay problema. ¿Te das cuenta? Simplemente lo que estamos viendo acá es como si tuviéramos un rodamiento dentro de otro. Nada más. Y eso resuelve todo. La junta homocinética ahora podría ser usada ahí, probablemente, pero el problema es que la desviación, el problema es muy rápida. La desviación y tiene que ser absorbida por los amortiguadores o por los cilindros o por el muelle, por alguna, y es muy rápida y eso tiene un tiempo de respuesta muy bajo. Todavía se sigue manteniendo algunos mecanismos muy parecidos a la Unión Universal propuesta por la Unión Universal. Eso no se llama Cardán, sino se llama Unión Universal de Hooke. Y esas uniones se consideran y estas uniones, por ejemplo, en muchas formas, ¿no? Vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí, miren, muchas formas, ¿no? Vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí, miren. Esta de acá, ya la tiene Citroën. Doble hook. Doble hook. ¿De qué consiste esta doble hook? Simplemente consiste de esto. Ahí está esto de aquí. A esta la denomina doble. A esta la denomina universal, se podría decir. Esto de acá no es extensible, solo que esto corrige la velocidad angular. Por un lado, mira, la corrige con esta, y por este lado a esta, la corrige devolviéndole sus RPM. ¿Solucionado? Perfecto. No tiene brazo extensible. Claro, el extensor puede estar acá. Pero ya está solucionado. Pero en función a esa que han hecho, han creado la unión que tú conoces, esta unión de acá, con crucetas, que es doble hook, de acá. Algunos diseños, por ejemplo, la denominan estrictamente homocinética, ¿no? Que es esta de acá. Esta de acá ya la encuentras en un camión ahorita. Desde debajo del camión, exactamente esto. Cruceta, horquilla, acá tiene, en este caso, el cuerpo de la unión, el doble hook, de la unión, un hook, dos uniones universales. Y este es el cuerpo de la unión que une las dos uniones universales. Acá tenemos el extensible y por el otro lado ya está el eje hueco. Entonces ya se configura aquí, correctamente, ¿no? La solución completa. Y esta de acá está lista a 40 grados. Hay otras como esta, 40 grados. ¿Han visto esto alguna vez? ¿Han visto ese? También trabaja de la misma manera, solo que ya requiere que esté cerrado, ya no puede estar abierto. La otra sí puede estar abierta, ya no puede estar puede estar sin ningún problema. La otra sí está ya tiene que estar cerrada, ¿no? Sin ningún problema. Luego existe otra, ¿no? Luego
existe otra, ya básicamente para algún vehículo en especial, ¿no? Como esta de acá. Esta está articulada, tiene una articulación y acá la pueden ver. Se parece mucho a la anterior, se parece mucho a la anterior, pero si ustedes se dan cuenta, la cruceta tiene un eje muy pequeño, y ese eje tiene evidentemente la tendencia a fracturarse. En cambio acá no. Se podría decir que estos ejes ya son para no han sido diseñados para velocidades altas, básicamente para velocidades bajas, pero con alta transmisión de torque. Básicamente para velocidades bajas, pero si se dan cuenta del cuerpazo que tiene, y adentro tiene también canales para poder lubricar. La lubricación se hace con los pistoncitos, pues, con la maquinita para poder lubricar. Ya más o menos es el estándar. Actualmente ya está superado, ¿no? Recuerden que también hay en este caso de tipo rodamiento, ¿no? Uniones esféricas, en este caso elementos esféricos, ¿no? Como el que están viendo acá. Esto lo vemos ¿dónde? Esto ya no lo vemos en el eje de propulsión, si no los vemos cerca, cerca donde va a estar entregando la potencia, pero del diferencial a la rueda. Entregando la potencia, pero del diferencial. Acá, por ejemplo, tenemos el chasis. Miren la complejidad. Acá, por ejemplo, tenemos el chasis. Miren la complejidad. Tenemos acá ¿qué va a pasar? Por ejemplo, todo tiene que ser absorbido. ¿Por qué? De lo contrario, ¿por qué? De lo contrario, hay otra forma de absorber energía, de formar. Hay otra forma, esa también es una forma de energía, de formar el eje. Y si empieza a deformarse el eje, pasa a deformarse el eje, pasa a lo que visto en la foto. Es más, como son muchos elementos, las bolas de estos elementos, las crucetas se empiezan a fracturar, las crucetas empiezan a fracturar, o cualquier otra parte, puede ser partes móviles, que requieren de alta, o mejor dicho, su solicitación es alta transmisión de torque. Alta transmisión de torque. Listo. Entonces hemos visto esto y hemos visto que se soluciona. Ahora, no queda ahí, delegado, hasta aquí ya tengo. Ahora, ya, no queda ahí, delegado, hasta aquí. Ahora no queda ahí, ¿no? Ahí podemos ver todas las configuraciones, por lo menos las más conocidas, ¿no? De una sola pieza y de dos piezas. Esta de dos piezas, en este caso, necesita un soporte. Como pueden ver aquí, ahí está el soporte. Ahora, no solamente queda ahí, ¿por qué? Porque ahora tengo que calcular cuánto debe ser el espesor, del eje, Podemos usar un eje hueco o podemos usar un eje hueco. ¿Qué conviene? ¿Por qué no podemos usar el eje macizo? ¿Qué conviene? ¿Por qué no podemos usar el eje ya, macizo? Hagamos de cuenta que el peso no es una limitante. Ya, hagamos de cuenta ¿por qué no podemos usar el eje macizo? ¿Por qué tiene que ser hueco? El eje macizo. ¿Por qué tiene que ser hueco? Mira, si vamos por el lado de que tiene que tener un extensible, evidentemente tiene que ser hueco. Ya, pero el brazo básicamente es bien corto, pero no es tan largo, no cruza todo el eje. Entonces, ¿por qué el otro extremo está hueco?
qué el otro extremo está hueco? ¿Por qué no es un eje macizo completo? Es más, hay vehículos antiguos que tienen el eje macizo. Pero ¿por qué actualmente no se usa el eje macizo? Resulta que el más resistente no es el eje macizo. El más resistente es el eje hueco, porque tiene mayor momento, es el eje hueco. ¿Sí? Y el momento de inercia, ¿qué es? Es una medida de la resistencia al giro, a la torsión. Entonces, los dos tienen un momento de inercia distinto. El mayor es el eje hueco. Solo que requiere más diámetro. ¿No? Requiere un poco más de diámetro. ¿Para qué? Para tener más resistencia. Pero hay una ventaja. El volverlo un eje hueco le reduce el peso. Porque también tiene otro enemigo. ¿Qué pasa si esto empieza a llegar a 1000 RPM? Porque también tiene otro enemigo. ¿Qué pasa si esto alcanza su velocidad RPM? Lo has hecho en tu curso de diseño de componentes. ¿Te acuerdas? De una sola masa, de dos masas, o de masas variables, o masa concentrada en el centro, o masa en alguna ubicación. ¿Te acuerdas que hemos hecho eso? Sí, para eso. Vamos a aplicarlo, pues. La primera aplicación esta de acá, a ver, para que empiece. Vamos a aplicar. Quiero que calcules cuánto es el torque que puede transmitir. El torque que puede transmitir. Todo esto de acá, todo es considerando el factor de seguridad para vehículo pesado de 2.5. Y el eje va a tener un diámetro, quiero calcular el diámetro interno. El diámetro externo, quiero calcular el diámetro interno, va a ser igual a 100 milímetros. 100 milímetros. ¿Listo? ¿Qué voy a calcular? ¿Cuánto es el esfuerzo? El esfuerzo más importante, permisible, el máximo. Si el acero es de 370 de módulo de fluencia entre 2 veces 2.5. ¿Cuánto sale el esfuerzo máximo permisible? ¿Cuánto sale el esfuerzo máximo permisible? ¿Cuánto sale el esfuerzo? Acá el estriado, somos segundos. El estriado es segundos. Nientecito, el estriado es centímetros. O 4, creo que tiene como máximo de altura. 4, creo que tiene como. ¿Cuánto es, joven? 370 entre 5. 370, claro, que 2 por 2.5 es 5, ¿no? Claro, que 2 por 2.5 es 5, ¿no? 74 megapascales. Mira, torsión no resiste casi nada. Veamos, si el esfuerzo máximo es 74, veamos, si el esfuerzo máximo es 74, y el diámetro externo es 100, quiero saber cuánto es el espesor o cuánto es el diámetro interno. Es lo mismo, ¿no? O el diámetro interno. ¿Cuánto sale? A ver. Ah, el torque, me estaba olvidando el torque que sea 340 kilonewton metro. Creo que es lo que hemos calculado, ¿no? Para el vehículo de la sesión de hace 2 sesiones, 3 sesiones. Para el vehículo de la sesión de hace 340 kilonewton metro. ¿Cuánto sale el espesor o cuánto sale el diámetro interno? A ver, para transmitir ese torque. Recuerde que en la caja de transmisión se ha calculado el torque. Se ha calculado el torque. Se ha calculado el torque. Torque, ¿a qué es igual? 340 kilonewton. 1, 2, 3, y es newton. Metro. 1, 2, 3, y es milímetro. Newton por milímetro. Esto es igual a pi sobre 16, y esto es igual a 70, perdón, multiplicado por 74, y esto de acá es 100 a la cuarta menos di a la cuarta entre 100. ¿Cuánto sale eso? A la cuarta entre 100. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto? Pero 99 es casi 100, o sea, no tiene espesor. Pero 99 es espesor, entonces 100, o sea, no tiene espesor. Pero 99 pues casi 100, pero redondeando. 99 pues casi, o sea, el espesor es menos redondeando. O
El espesor es menos, es como el tamaño de la hoja, pues ese es el espesor. Como ¿cuánto sale? La hoja, pues ese es el espesor que están. ¿Cuánto sale? A ver. Claro, ese es Newton por milímetro. Ese es Newton por milímetro. 2.19. A ver, otra respuesta. A ver, otra respuesta. Ya se acabó la hora en sí. Ya se acabó la hora en sí. Pero él ha sacado otro valor. A él dile, a él, ¿qué ha sacado? A él dile, a él, ¿qué ha sacado? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? Está mal, está bien el tuyo. Está mal, está bien el tuyo. El tuyo. El tuyo. Ya, el diámetro interno es 19. Ya, el diámetro vamos a bajarle un cacho, a ver, muy pequeño. Ponle 100 nomás, 100 kilonewton metro, mucho torque. 100 millones, ¿cuánto sale con 100 millones? Mucho torque. 100 millones, ¿cuánto sale con 100 millones? Que no me deja, no sale, no me deja, no sale. Menos, no tiene sentido, pues. No tiene sentido, pues. 69. 69, 100 millones. Con 100 millones. Perfecto. Eso sí tiene sentido. Eso sí tiene sentido. 118. Eso no tiene sentido. Eso no, claro. 69 dice, claro. 69. Entonces, si tiene el diámetro interno de 79 milímetros, ¿cuánto es el diámetro interno de 79 milímetros? A ver, ¿cuánto es el espesor de del eje? El espesor que tengo que colocar en el eje. Que tengo que colocar en el carro. 100 menos 79, ¿cuánto? 100 menos 79, ¿cuánto? 21 entre 2. 21 entre 2. 10.5 de espesor tiene que tener. Con este material, con este acero. Con acero con 1045 de 370 límite de fluencia. Ya está. Ahora, acá viene otro problema. No queda ahí. No queda ahí. También tiene la presión. ¿Qué va a pasar? Deflexión, presión. ¿Por qué? Por la compresión. ¿Cómo calculo la compresión? ¿Por qué? Por la compresión. ¿Cómo calculo la compresión? O el coeficiente del o el coeficiente del el espesor lo acaba de calcular el radio el medio del electro cuánto sale el esfuerzo y el torque y el todo. Mire, si no sabe como ejemplo, ya calcule cuánto sale el esfuerzo crítico y luego calculan y luego caso el pandeo, ¿no? Caso, capacidad de pandeo, torsión, el pandeo, ¿no? La capacidad de pandeo de torsión. 200.000. El módulo ya es 200.000, coeficiente de Poisson 0,29, coeficiente de Poisson, el E acabamos de calcularlo, 10.5, y el R es 100 más 79 entre 4. 179 entre 4. Después, 0.29. Bueno, ahí le he puesto 0.3, pero usualmente 0.29. De repente ahí se ha tomado. Ahora 0.
¿Cuántos años? Primero, tenemos que ver. Ahora, si hay el problema, ¿cómo lo solucionamos? La otra es aumentar claro, pero aumentar el nivel. La velocidad, un valor de mayor capacidad, y una forma de identificar, una forma de ¿Alguien quiere hacer un proyecto? Ya te lo llevo.